secundaria completa, ocupación comerciante. El motivo de consulta es dolor en hemitórax derecho y la enfermedad actual sería un paciente con dolor agudo en punta de costado 10/10, que incrementa con la respiración, no calma con ningún analgésico, se acompaña de tos seca de moderada intensidad, que incrementa el dolor. En las últimas 6 horas presenta disnea de pequeños esfuerzos sin causa aparente, por lo que ha llevado a la emergencia y se decide su ingreso para su estudio y manejo. En el RAS tenemos que el paciente indica disminución del chorro miccional y dificultad para el inicio desde hace un año, pero no ha buscado ayuda. También presenta edema de miembro inferior izquierdo que se presenta desde hace 8 meses, por el cual acude a un cirujano vascular y le da tratamiento para las varices, le da Daflón, una tableta cada 12 horas, y con lo cual presenta mejoría. En cuanto a los antecedentes, tenemos que antecedentes patológicos personales, tiene enfermedad acidopéptica, al parecer es gastritis crónica y le han realizado varias endoscopías. En antecedentes patológicos familiares no refieren ninguno de importancia. En cuanto a hábitos del paciente, tenía tabaquismo desde los 18 hasta los 50 años, era un fumador social y alcohol ocasional. En cuanto al examen físico, encontramos la presión en 90/50, la frecuencia cardíaca en 120 por minuto, frecuencia respiratoria de 32 por minuto con oxígeno por bigotera 3 litros, presenta una cianosis periférica. En cuanto al examen físico regional, no encontramos adenopatías periféricas, no hay ingurgitación yugular, pero hay un latido intenso en las fosas supraclaviculares. En cuanto al corazón, se encuentra taquicárdico, rítmico, no tiene soplos, los pulmones tienen la expansibilidad conservada, el frémito normal, se ausculta escasos rales basales bilateralmente, el abdomen globoso, sin masas, ruidos hidroaéreos presentes. En la región anoperineal se realiza el tacto rectal y se encuentra la próstata aumentada en tamaño de unos 40 gramos, consistencia blanda y bordes regulares. Miembro inferior derecho, no edema, pulsos presentes, tendado capilar normal. El miembro inferior izquierdo, en cambio, tiene presencia de edema de una cruz sobre 3, que deja una ligera fobia, pulsos presentes, y el tendado capilar ligeramente disminuido en relación al otro miembro y no se presenta frialdad. Bueno, en cuanto a la hipótesis diagnóstica, tenemos la lista de problemas que el paciente presenta: dolor en hemitórax derecho, disnea de pequeños esfuerzos, edema de miembro inferior, yo estoy mal aquí, izquierdo, tos seca, disminución del chorro miccional y dificultad para el inicio, la gastritis crónica y el tabaquismo. Entonces vamos a ir desarrollando los problemas. Tenemos que el dolor torácico va a ser definido como una sensación álgida localizada en la zona situada entre el diafragma y la fosa supraclavicular. Tenemos que puede tener diferentes etiologías, puede ser por causas cardiovasculares, como causas isquémicas en el síndrome coronario agudo, miocardiopatía hipertensiva, anemia, hipoxemia grave, taquiarritmias, miocardiopatías, y causas no isquémicas como disección aórtica, pericarditis, prolapso mitral, ruptura de cuerdas tendinosas, miocardiopatías y fibrilación auricular. También encontramos causas pleuropulmonares y causas mediastínicas, en donde podemos tener tromboembolismo pulmonar, neumotórax, neumonías, mediastinitis, efisema mediastínico, tumores mediastínicos, traqueobronquitis, pleuritis, derrame pleural, tumor pleuropulmonar, metástasis pleurales, broncoespasmo severo, hipertensión pulmonar. También puede ser por causas osteomusculares, en la cual podemos encontrar fracturas costales, distensiones musculares, metástasis costales o vertebrales, cervicoartrosis, hernias discales y costocondritis. Un poco más raras, pero también presentes, las causas digestivas, en donde encontramos espasmos esofágicos, rotura del esófago, ulcus, gastroduodenal, distensión gástrica, patologías abdominales como colecistitis perforada o alguna víscera hueca. Y en las psicológicas y funcionales podemos encontrar casos de depresión, ansiedad,
casos de simulación y síndrome de Costa o dolor en la mama izquierda. Bueno, el dolor torácico va a ser producido por un estímulo que se da en el corazón, los pulmones, el esófago o los grandes vasos que van a enviar información aferente a través de los ganglios autónomos torácicos. Esto se va a percibir como un estímulo doloroso que va a proceder del tórax. Estas fibras nerviosas aferentes llegan a los ganglios y el dolor también puede ser percibido como un dolor referido en algún otro sitio que esté entre el ombligo y el esternón. Entonces, este dolor va a ser percibido por la persona como una sensación de opresión, como una sensación de desgarro o una sensación de distensión. Ya, en cuanto a la tos, tenemos que se define como un mecanismo fisiológico reflejo del aparato respiratorio que nos va a servir para proteger las vías aéreas de sustancias irritantes inhaladas o de cuerpos extraños. También sirve para limpiar las secreciones que están retenidas y además constituye un síntoma de diferentes enfermedades, tanto agudas como crónicas. Tenemos que la tos se va a dividir en tos seca y tos húmeda. La tos seca va a ser aquella que no tiene secreciones respiratorias y la tos húmeda va a ser la que está acompañada de expectoración o no y tiene ruidos respiratorios en la auscultación. Tenemos que el mecanismo fisiopatológico de la tos va a ser, primero vamos a tener un estímulo que va a ser químico, mecánico, térmico o psicógeno, que va a incitar a los receptores sensoriales del trigémino, el glosofaringeo, el vago y el nervio laríngeo superior, enviando un mensaje al centro tusígeno que va a estar encontrado en el bulbo. Este a su vez envía un mensaje de respuesta al estímulo a través de los nervios del laríngeo superior, el frénico y los raquídeos, y esto va a dar lugar al mecanismo de la tos. Tenemos que la tos se va a presentar en 4 fases. La primera fase va a ser la fase de inspiración profunda, en donde va a haber una apertura de la glotis. La segunda fase va a ser la fase compresiva, en donde va a haber una contracción de los músculos respiratorios y un cierre de la glotis. Esto nos va a dar un aumento de la presión intratorácica y va inmediatamente a pasar a la fase 3, que va a ser la fase expiratoria o fase expulsiva, en donde se va a abrir la glotis y se va a expulsar el aire a una gran velocidad. Y por último, la fase 4, que va a ser la fase de reposo, en donde vamos a tener una relajación de los músculos y una expansión de las vías aéreas. Ya, como podemos recordar, el paciente también presentaba disnea. La disnea va a ser una sensación subjetiva de una respiración difícil, laboriosa o molesta. Es el término que se utiliza para cuando el paciente nos dice que tiene falta de aliento, así como la reacción que tiene el paciente a esta sensación. Y tenemos que igualmente la disnea puede ser de diferentes etiologías, en donde tenemos la disnea cardíaca, que se puede producir por insuficiencia cardíaca, cardiopatías isquémicas, miocardiopatías, disfunción de las válvulas, hipertrofia de los ventrículos, generalmente el izquierdo, enfermedad pericárdica y arritmias. La disnea pulmonar, en cambio, va a ser ocasionada por EPOC, asma bronquial, obesidad, deformidades de la caja torácica, enfermedades intersticiales de los pulmones, hipertensión pulmonar, neumotórax, derrame pleural, neumonías, neoplasias bronquiales, síndrome de la vena cava superior, traumatismos, entre otros. Y la mixta, que se puede producir ya sea por un corpus pulmonale o por una combinación de las anteriores. Y también una causa de disnea mixta va a ser la tromboembolia pulmonar. Ya, el mecanismo fisiopatológico de la disnea no está claramente definido, no ha sido muy bien estudiado, no tiene como tal un buen estudio para saber cómo funciona. Sin embargo, se dice que esta se va a dar por un aumento del esfuerzo respiratorio, que a su vez va a dar un aumento de las resistencias pulmonares, una disminución de la distensibilidad que aparece en el asma o en la bronconeumonía crónica obstructiva, un aumento de las excursiones respiratorias como cuando tienen hipoxemia grave
y va a dar como resultado una acidosis o estímulos centrales que va a ser tóxico en el sistema nervioso, y estos receptores esto va a actuar sobre receptores que van a dar una distensión pulmonar. Ya, tenemos que el paciente también presentaba síntomas y signos de hiperplasia prostática benigna. ¿Qué es la hiperplasia prostática benigna? Va a ser el crecimiento excesivo, adenomatoso y no maligno de la glándula prostática en su porción periuretral. Esta se va a producir porque va a haber un desarrollo de múltiples nódulos del fibroadenoma en la zona periuretral. Esto a su vez va a ocasionar un estrechamiento de la luz de la uretra en su zona prostática y el flujo de la orina se va a obstruir progresivamente, dándonos un aumento de presión que va a estar asociado con la micción, una distensión vesical, que a su vez nos va a dar hipertrofia del prusor, trabeculaciones y formación de celdas y divertículos. Esto lo que nos va a dar es todos los síntomas urinarios que tiene el paciente. Ya, en cuanto al edema, el edema va a ser la inflamación de tejidos blandos que va a ser secundaria a la acumulación de líquidos intersticiales. El líquido predominantemente va a ser agua y se va a dar por un aumento de la presión hidrostática en los capilares que va a disminuir la presión oncótica del plasma. También va a aumentar la permeabilidad del capilar y va a haber una obstrucción del sistema linfático. Entonces, esto va a ocasionar una depresión del volumen intravascular que nos va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina. Esto va a promover la retención renal del sodio y va a estimular la retención renal de agua y nos va a contribuir al mantenimiento de las presiones. Y esto va a ser un ciclo que va a continuar así. Ya, el edema puede dividirse en edema generalizado cuando es por causas de insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o nefropatías, o un edema localizado, como tiene el paciente, que se va a producir en caso de trombosis venosa profunda o alguna otra obstrucción del sistema venoso, como puede ser una afección tumoral. Puede también producirse por infecciones, angioedema o una obstrucción linfática. El paciente también, como otro síntoma, presentaba lo que es la gastritis, que va a ser la inflamación de la mucosa gástrica, que está causada por cualquiera de varios trastornos, como puede ser una infección por Helicobacter pylori, por fármacos como los medicamentos, los AINES, por alcohol, por estrés y fenómenos autoinmunitarios, que va a ser en el caso de la gastritis atrófica. Esta gastritis se va a presentar porque va a haber un cierto grado de atrofia con pérdida de la función de la mucosa, lo que va a ocasionar una metaplasia en las células gástricas que predominantemente van a comprometer el antro, y esto nos va a dar una pérdida de las células G. En cambio, cuando hay menor secreción de gastrina, se va a dar una pérdida de glándulas oxínticas, disminuyendo el ácido, la pepsina y el factor intrínseco. Ya. Y como otro problema del paciente también presentaba lo que es tabaquismo, que se va a dar principalmente mediante el mecanismo que va a ser la nicotina sobre los receptores colinérgicos, que va a ocasionar una dependencia, después una tolerancia y después síntomas de abstinencia. Esto lo que va a hacer es que al momento en que los niveles de nicotina disminuyen en el organismo del paciente, el fumador va a intentar mantener los niveles y cada vez va a necesitar más nivel de nicotina para mantener el mismo efecto que tenía anteriormente. También se produce porque durante el sueño va a haber una importante reestabilización de los efectos de la nicotina, y esto da como síntoma que cuando el paciente se despierta, lo primero que va a querer hacer es consumir el cigarrillo. Ya, en cuanto a los exámenes de laboratorio que podemos pedir en este caso, al ser un dolor torácico es fundamental que pidamos un electrocardiograma, radiografía PEI lateral de tórax, una biometría hemática, una química sanguínea, el PCR para ver si es que hay inflamación, dímero D, la gasometría y las troponinas, en caso de que estemos pensando en un infarto. Ya.
Entonces, aquí tenemos algunas patologías en las que vamos a ver cómo se encuentran estos exámenes complementarios que hemos pedido. Si es que el paciente tuviera una cardiopatía isquémica, el electrocardiograma debería presentar una desviación ST de más de 1 milímetro, aumentando la ST en 0.5 milivoltios en más de 2 derivaciones. La RX del tórax se encontraría normal, la gasometría se encontraría normal y en la analítica sanguínea encontraríamos un aumento de la CPK, la CPK-MB y las troponinas. Como prueba dirigida para esto podríamos solicitar lo que es una ergometría o una coronariografía. Si el paciente tuviera una pericarditis, vamos a encontrar que en el electrocardiograma una elevación del punto J y del segmento ST, teniendo una concavidad superior. En la RX de tórax vamos a ver una cardiomegalia, como se llama el signo en tienda de campaña. La gasometría va a estar normal, la analítica puede ser normal o tener leucocitosis. Ya. En el caso de que fuera una tromboembolia pulmonar, vamos a encontrar en el electrocardiograma un bloqueo completo de rama derecha o un patrón de sobrecarga del ventrículo derecho. Vamos a encontrar en la RX de tórax, pues, normal, podemos encontrar un caminares o derrame pleural. En la gasometría vamos a ver hipoxemia o más hipo o normocapnia. Vamos a encontrar en la analítica el aumento del dímero D. Y como pruebas dirigidas podemos hacer una angiotag o una gammagrafía o una arterografía pulmonar. Si es que fuera un neumomediastino, el electrocardiograma va a estar normal. En la RX de tórax vamos a encontrar un efisema subcutáneo, la gasometría va a estar normal, la analítica va a estar normal. En el neumotórax lo único anormal que vamos a encontrar es en la RX de tórax vamos a ver una línea pleural. En el caso de la neumonía vamos a encontrar en la RX de tórax un infiltrado alveolar, en la analítica una leucocitosis y para prueba dirigida a esta patología tendríamos que pedir un hemocultivo antes de empezar la antibiótico-terapia. En el caso de que fuera una disección aórtica, en la RX de tórax vamos a encontrar un ensanchamiento mediastínico superior y en algunos casos inferior. Para pruebas dirigidas de esta patología podríamos pedir un ecocardiograma transesofágico, un TAC o una resonancia magnética. Y si fuera de causas digestivas, vamos a encontrar en la RX de tórax que se puede encontrar normal o podemos encontrar una hernia hiatal, un neumoperitoneo o un derrame pleural. Como pruebas dirigidas para las causas digestivas, podemos pedir un esofagograma, una pechimetría, una manometría, una endoscopía o incluso un TAC. Bueno, en cuanto a la resolución del problema, vamos a hacer el diagnóstico diferencial con infarto agudo de miocardio, en donde vamos a encontrar un dolor compresivo agudo que se va a irradiar a la mandíbula o al brazo. Va a ser un dolor que durante el ejercicio se presenta, se alivia con el reposo. Vamos a encontrar un cuarto ruido cardíaco de galope y a veces puede encontrarse soplos sistólicos de insuficiencia mitral. Y de todos estos síntomas del paciente no presentaba ninguno. En cambio, en la pericarditis podemos encontrar un dolor agudo que el paciente sí tenía, que va a ser constante o intermitente. A menudo va a estar agravado por la respiración, que también el paciente sí tenía. La deglución de los alimentos o el decúbito supino, y se alivia cuando el paciente se sienta o se inclina hacia adelante. Vamos a encontrar al examen físico un roce pericárdico y una distensión de la vena yugular. En cuanto a la tromboembolia pulmonar, vamos a encontrar un dolor agudo que el paciente sí tenía, un dolor pleurítico, que va a ser el dolor que decía en punta de costado, tenía disnea, taquicardia, a veces puede encontrarse una febrícula porque el paciente no tenía, hemoptisis, shock, y es más probable cuando hay factores de riesgo presentes. Como factores de riesgo el paciente tiene que era un paciente fumador, que es un factor de riesgo para desarrollar una tromboembolia pulmonar.
Y en cuanto a una pleuritis que se puede presentar después de una neumonía o una embolia pulmonar o una infección respiratoria viral, puede también el paciente ya estar haciendo una pleuritis por el dolor que tenía, el dolor pleurítico, el dolor al respirar, y puede ser que sea una pleuritis secundaria, una tromboembolia pulmonar. Entonces, como hipótesis diagnóstica, yo consideré, según los datos clínicos del paciente, que presentaba una tromboembolia pulmonar. Muy bien, muy bien, muy bien. Permítame compartir, Elizabeth. Perfecto. Una buena... si me deja compartir, Elizabeth. ¿Qué hago, Doc? En la parte... compartir? Sí, por favor. Ya. Ya está. Muchísimas gracias. Sí, muy buen análisis, excelente. Eso motiva como es a los chicos que deben, claro, Betsabe ya casi casi es colega ya. Le felicito porque hace como un análisis muy interesante. Y eso se consigue cuando uno va estudiando, se va preparando y conforme, así que no hay que desesperarse como muchachos, hay que seguir leyendo nomás y viendo cómo uno va aprendiendo y es muy bonito cuando se tiene una estructura, un análisis, cuando se va haciendo el análisis de los casos y como les digo a ustedes, lo que ustedes están aprendiendo es una metodología de análisis. Entonces voy a hacer así rápidamente un análisis del caso y principalmente centrarme en la importancia de jerarquizar el síntoma y el signo. Jerarquizar el síntoma y el signo es fundamental porque eso le va a permitir a usted orientar a su diagnóstico. Entonces, ¿cuál tenemos aquí? Uno de los síntomas más importantes que tenemos. Yo le veo aquí, uno primero la edad del paciente, otro el dolor en punta de costado, que es típico de una tromboembolia pulmonar. Uno no se puede cuando está analizando los casos y va viendo la clínica de estos pacientes, no se puede perder. Lo que estamos viendo acá es un dolor eminentemente de tipo pleurítico. Entonces ya tenemos edad del paciente, tenemos el dolor en punta de costado, y a eso se agrega un dolor, como es un edema localizado. Ojo, edema localizado. Y el edema localizado, como bien dijo Betsabe, es secundario. La primera causa es una trombosis venosa profunda. No hay otra cosa, no hay que pensar en otras circunstancias. Y la clínica nos da. Porque en el edema, cuando estamos hablando de la fisiopatología del edema, usted tiene claramente, ya lo determinó, un edema sistémico y un edema localizado. En este caso, lo que estamos teniendo es un edema localizado. Perfecto. Vamos jerarquizando otras cosas más. Recuerden que este paciente tiene también un cuadro de hipertrofia prostática, clínicamente con síntomas de prostatismo. Próstata, que se va diagnosticando, y recuerden la edad de los pacientes. Ojo, que es importante, y los chicos que están ingresando como a los eventos de cáncer, de todo, ustedes van viendo que los pacientes de tercera edad, estamos hablando sobre los 60, 65 años de edad, ya tienen este factor de riesgo de neoplasias. Entonces acá, si bien es cierto, hay que pedir, aquí le faltó como es a Betsabe, a esos pacientes pídanle por lo menos un PSA, porque a esa edad, si un diagnóstico precoz que empieza por cáncer de próstata es a los 35 años de edad, a los 55 años de edad. Entonces ahí tenemos que hacer ya un PSA. Este paciente tiene más de edad y tiene un síntoma prostático. Entonces,
dolor en punta de costado, disnea, edema de miembros inferiores, de miembro inferior, más una patología prostática, entonces ya podemos estar articulando algún síndrome de hipercoagulabilidad, porque al final lo que está presentando este paciente cuando tenemos el diagnóstico definitivo es una tromboembolia pulmonar, pero ese es un síndrome vascular en la parte pulmonar, pero hay que encontrar la causa, algo está presentando, y ustedes, causas de trombosis venosa profunda, cirugías de cadera, pacientes operados, pacientes con neoplasia, pacientes con traumatismo de la pelvis o cirugías de la pelvis. Este paciente no lo tiene. No hay para pensar que sea la causa de un síndrome de hipercoagulabilidad. Entonces, cuando estamos analizando al dolor, va a aterrizar rápidamente entre el dolor torácico y el dolor que se abre en dos componentes grandes, uno que es dolor visceral y de la parte del pulmón, y otro que es la pleura parietal y la caja torácica. Entonces acá ustedes saben que el dolor visceral, la pleura y el pulmón no duelen. Y lo que va a doler es la inervación vegetativa que nos va a dar el síntoma de dolor torácico y es un reflejo víscero sensitivo. Cuando estamos viendo entonces el dolor, o sea, cuando estamos hablando de dolor en general, de dolor estamos hablando de tres componentes de dolor: un dolor visceral, un dolor somático y un dolor mixto. Entonces, en la parte pulmonar, solo en la parte pulmonar, en el dolor visceral, vamos a ver en las afecciones tractobronquiales, afecciones pleurales, en la parte de la pleura mediastinal, mediastínica, diafragmática. Son los síntomas, son los sitios en donde va a haber el dolor o se va a desencadenar el arco reflejo. Y posteriormente se va a acompañar con un síntoma que está presente en el dolor de la pleura parietal. ¿Cuál es? La tos irritativa seca. El dolor mixto, que puede haber un componente mixto, también se puede dar. En este paciente específicamente, una de las cosas que también hay que aprender cuando estamos analizando el caso, vamos centrando en el síntoma, en el órgano en donde está afectado. Y aquí lo que está afectado es un dolor visceral por alguna patología de la pleura. Muy bien. Y bueno, esto únicamente es el arco, la fisiopatología del dolor, donde nace el estímulo, por qué vía va, la vía simpática aferente, después llega al segmento medular, después va a la parte superior, a los centros superiores, tálamo, corteza cerebral, y posteriormente viene a la zona cutánea, que es el dermatoma, donde nos indica el dolor. Entonces, ese es el arco reflejo que tenemos. Muy bien. También hay que darnos cuenta, y esto es muy importante cuando estamos analizando el dolor, que el dolor torácico va desde C3 hasta B12, ¿ya? Y todo este componente de la columna es lo que nos va a dar a las diferentes estructuras anatómicas que va a doler. Entonces acá tenemos estructuras nerviosas osteomusculares. Cuando estábamos analizando la parte del dolor precordial ¿qué decía? Vamos desde afuera hacia adentro. ¿Qué nomás vamos viendo? Piel, tejido subcutáneo, músculo, periósteo, paquete vasculonervioso, pleura parietal. Igual aquí también tenemos que ir viendo lo mismo. Entonces, las estructuras nerviosas de osteomusculares del tórax, ¿cuál? Columna lumbotorácica, parrilla costal, músculos, nervios intercostales. Órganos torácicos: corazón, pericardio, grandes vasos, pleura, esófago. Y órganos del abdomen superior, porque también tenemos dolor abdominal que se refleja a la parte torácica y dolor torácico que también se refleja a la parte abdominal. Entonces, ¿quiénes? La patología mayor, hígado, vesícula biliar, unión gastroesofágica. Bien lo hizo como es el análisis diferencial
del reflujo gastroesofágico. Pero también podemos tener síntomas de colon transverso y también las hepatoesplenomegalia, que también puede dar una causa de dolor. Entonces, en este contexto general nos vamos poniendo para ver en dónde estará mi paciente. ¿Cómo es el dolor? Me voy haciendo preguntando cuando yo estoy viendo estos casos y yo voy preguntando, a ver, nunca hay que olvidarse la semiología del dolor. Inclusive hasta uno que está haciendo ya, es viejo en la medicina, el preguntar la fecha aparente, la fecha real, la causa aparente, el sitio del dolor, el tipo de dolor, la irradiación, los síntomas acompañantes, con qué se modifica. Eso nos ayuda a nosotros a determinar, porque si ustedes ven acá, cada uno de estos órganos tiene un tipo de dolor. Y solo aquí podemos pasarnos hablando toda una medicina interna. Porque hay que, de lo que me dice a mí el paciente, tengo que encontrar en este componente, decir, bueno, ¿dónde está el dolor que me está refiriendo el paciente? Y acá, muy bien, ya lo hizo Betsabe, únicamente estoy recapitulando lo que acaba de decir, ¿sí? Y cada uno, el dolor en la columna lumbotorácica va a ser en la parte posterior y va a ser un dolor de tipo continuo. En la pared costal, posiblemente va a ser, ahí se puede confundir con el dolor en punta de costado, siempre y cuando sea en el sitio de la pared costal. Dolor muscular, el dolor muscular incrementa con la respiración. Y el dolor neuropático del nervio sigue el trayecto del nervio. Pero acá tenemos el dolor en el corazón, como ya claramente lo hemos analizado en los tres anteriores, el dolor isquémico, el dolor pericárdico, el dolor de los grandes vasos, el aneurisma de aorta, que hoy hay un caso, Betsabe, no sé si vieron cómo es ese paciente que me llegó a mí a la consulta con un paciente que ha estado desde agosto más o menos yendo a la emergencia porque tenía dolor en la espalda. Y le hacen una placa de tórax y encuentran una masa en mediastino. Y esa masa mediastínica, este paciente dice, no, dice, vaya nomás, esto parece que es algún tumor, alguna cosa, vaya y busque al doctor Tixi. Entonces va a donde mí, pero agosto, yo recién le vi, creo que hace 15 días, y apenas yo le vi al paciente, digo, esto primero no es un tumor, este es lo que era, es un aneurisma de aorta. No sé si le han visto a ese paciente ahí en el hospital. Él está ingresado por cardiotorácico y lo que tenemos ahí es un aneurisma de aorta. Ese paciente vive un milagro, porque de agosto ha estado andando con semejante aneurisma. Pero el aneurisma también tiene un tipo de dolor, está en la parte posterior. Y lo que aquí vemos es, en este paciente específicamente tenemos un dolor en la pleura. Entonces ya localizamos el dolor, la pleura. Ahí está. Ese es la causa del dolor en este paciente. Perfecto. Voy a pasar, entonces si ya hemos localizado, aquí está sobre el dolor somático, esto vamos a pasar, perfecto, vamos acá más. Y únicamente para recordarles también, porque sí, aunque no hay que hacer, el sitio donde le duele a este paciente no es en el área precordial. Quizás si es que fuera en el otro lado, en el lado izquierdo, posiblemente podríamos estar entrando a hacer un diagnóstico diferencial cardiovascular. Y aquí está claramente, ustedes ven que al dolor cardiovascular lo dividimos en dos componentes, un problema de tipo isquémico y un problema de tipo no isquémico. Y aquí, claramente ya lo ha ratificado, estamos todo lo que es la angina, el infarto, el espasmo coronario, la hipertensión pulmonar también que nos puede dar, la insuficiencia aórtica y también nos puede dar un dolor isquémico, la anemia por hipoxia grave. El no isquémico
Está ahí la disfunción aórtica, la pericarditis, el tórax mitral, la ruptura de las cuerdas tendinosas, los aneurismas de los senos de Valsalva y la cardiomiopatía hipertrófica, que también puede ser una causa de dolor origen cardiovascular. Vamos a pasar el otro síntoma que, como es que también se ve en este paciente, tenemos la disnea. Y la disnea, ¿no es cierto? Usted puede tener el componente de la disnea cuando usted está haciendo como su análisis, tiene, aquí le he dividido en 3 causas de disnea. Una causa de tipo respiratoria, una causa de tipo cardíaca y de otros orígenes. Porque en los otros orígenes puede haber la disnea de tipo central, la disnea de tipo metabólica. Entonces, entre las causas de tipo respiratorio, ¿cuáles son las que tenemos? Primarias del pulmón. Entonces, ¿cuáles están ahí? Las enfermedades obstructivas de las vías aéreas, las enfermedades intersticiales del pulmón, las neumonías, las atelectasias. Y las secundarias, la tromboembolia pulmonar, las linfangitis carcinomatosis, los derrames pleurales y también la alteración de la columna, la cifoescoliosis. Entonces, si usted ve acá, ya tenemos con el dolor, como es con el tipo de dolor, acá nos vamos enfocando ya a una tromboembolia pulmonar. Y las causas cardíacas, hasta también la insuficiencia ventricular izquierda, la estenosis mitral, la pericarditis, el derrame pericárdico, y también en el lado izquierdo también puede haber la tromboembolia del pulmón que también se puede poner. Y la disnea de causa abdominal, también tenemos las visceromegalias, la hepatosplenomegalia, grandes tumores, ascitis o también la causa de la obesidad. Entonces, si nosotros vemos ahí, ¿cierto? Acá, entonces, ¿qué tenemos en este paciente? ¿Qué estamos llegando como es así como estamos agrupando los diferentes síntomas y los diferentes signos? Entonces, cuando estamos agrupando los diferentes síntomas y signos, ¿qué tenemos? Tenemos el dolor torácico en punta de costado, tenemos la disnea, tenemos la tos como síntomas principales, pero también se puede acompañar de síncope y también se puede dar una hemoptisis. ¿Cuáles son los signos que podemos encontrar en este? El síntoma y el signo en el síndrome vascular que va a terminar en una tromboembolia pulmonar va a depender de la cantidad del embolismo pulmonar. Si es poco, los síntomas serán leves, pero si es masivo, los síntomas serán graves. Pues acá tenemos una ortopnea, que es la disnea, es la mayor, es una disnea que el paciente se encuentra sentado y que necesita de un tiraje intercostal para poder respirar. También tenemos síntomas de estertores húmedos y en la historia clínica eso le faltó, como es ningún síntoma, ningún signo debe ser dejado sin analizar, por favor, porque todos los síntomas nos ayudan a diagnosticar. Usted en la historia clínica encontró esto, estertores húmedos. Y los estertores húmedos, cuando analizamos los estertores, tenemos estertores secos, estertores húmedos. Los estertores secos están los roncos y la sibilancia, y la base fisiopatológica es el broncoespasmo. Cuando tenemos los estertores húmedos, tenemos los crepitantes, los sucrepitantes y el burbujeo. Entonces, cuando están hablando de estertores húmedos, ¿qué quiere decir? Que algo está pasando ya en el área del alveolo y de los bronquios. Algo está pasando. Habrá secreción, habrá líquido, algo está pasando. Entonces, ahí es cuando estamos ya. Dolor en punta de costado, disnea, tos seca, estertores, ¿ya? Taquicardia, taquipnia. Entonces ya tenemos un sinnúmero de síntomas y signos
para que nos esté dando y llegar al diagnóstico que acaba de hacer Betsabe, que es una tromboembolia pulmonar. Entonces puede haber también, dependiendo de la cantidad de embolismo, podemos también tener una hepatomegalia dolorosa. También podemos ver el pulso hepático positivo, podemos ver un segundo ruido aumentado de intensidad que se da por la hipertensión pulmonar, y también podemos ver los soplos de insuficiencia mitral y de tanto mitral como pulmonar. Muy bien, entonces esto en el síndrome vascular tenemos una patología, que es la tromboembolia pulmonar. Pero para aclarar todo este componente, aquí están los síntomas, aquí están los signos de la causa de un síndrome vascular, tromboembolia pulmonar. ¿Cuáles son los exámenes que a mí me van a permitir, como es, llegar al diagnóstico? Ya lo nombró, estoy repitiendo nuevamente, pero nunca se olviden de hacer una biometría hemática. Ahí podemos encontrar un montón de cosas. Podemos, desde una patología completamente normal, ¿no es cierto?, hasta una biometría hemática, hasta una biometría hemática completamente normal, hasta los diferentes trastornos de la biometría hemática. Importante la placa de tórax, porque la placa de tórax lo que nos va a decir qué está pasando ahí, qué es lo que yo veo ahí. Un electrocardiograma también, porque hay una desviación de corazón hacia el lado derecho. El ecocardiograma también va a ayudar. Los estudios hemodinámicos me va a ayudar para descartar otro tipo de patología. La tomografía de tórax va a ser importante. La angiografía pulmonar. Hoy tenemos el angioTAC pulmonar, que es mucho más sensible para diagnóstico de síndrome vascular. El dímero D, que me ayuda a predecir inclusive el pronóstico en los pacientes. Entonces hoy tenemos ya diferentes cosas que para llegar al diagnóstico. Pero ojo, una cosa, únicamente lo que estamos en este paciente, lo que estamos diagnosticando, esto es una tromboembolia pulmonar. Ahora, esto tenemos que llegar al diagnóstico. ¿Por qué se produce una tromboembolia pulmonar? Y ya lo dije, ya no está apuntando. Tenemos edema de miembros inferior, tenemos un problema prostático. Por lo tanto, por favor, cuando usted sea este pacientito, pidan un PSA. Y puede usted ya tener, ahí ya puede tener como es algo que le ayude en el diagnóstico. Pida, por favor, un eco de próstata. ¿No es cierto? Si yo tengo síntomas de hipertrofia prostática, de benigna o maligna, lo que sea, pero pido por lo menos un eco de próstata. Pida usted un eco Doppler de miembro inferior. Claro, si yo estoy pensando en que tengo una tromboembolia pulmonar, como si estoy pensando que tengo una trombosis venosa profunda, voy a confirmar con el eco. Usted ya clínicamente, bien lo ha hecho Betsabe, en dar el diagnóstico clínico. Ahora con los exámenes tenemos que confirmar. Ese pedido del eco Doppler de miembro inferior nos va a indicar que este paciente tenía una trombosis venosa profunda. Entonces, cuando ya yo tengo la trombosis venosa profunda, ¿no es cierto?, trombosis venosa profunda. Entonces, la trombosis venosa profunda, déjeme pasar, voy a regresar a una diapositiva que puse para escribir esto. Ya, perfecto. Entonces, voy a coger y voy a comenzar disculparán, pero como tenemos el dolor, tenemos la disnea, tenemos la tos, tenemos la taquicardia, para arriba, la taquicardia, tenemos la taquipnia, ¿cierto? Y el dolor en punta de costado.
¿ya? Tenemos el edema de miembro inferior, tenemos la hipertrofia prostática, que muy bien lo hace, hipertrofia prostática benigna, le dejo con una incógnita, ¿no es cierto? Ya, para tomar qué es lo que voy a hacer con esto. Entonces acá usted ya le ha solicitado hasta acá una RX de tórax, está muy bien, le ha pedido un dímero D, está muy bien, y al final va a terminar pidiendo una angio TAG, ¿cierto? Con eso usted va a diagnosticar porque aquí lo que le va a dar es la tromboembolia pulmonar. Eso es lo que le va a dar, ¿ya? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿por qué se realizó la tromboembolia pulmonar? Y voy a investigar también acá a través de un eco Doppler de miembro inferior. Perfecto. Y lo que me dice acá, que tenemos una trombosis venosa profunda. Entonces cuando yo le cojo acá estos dos componentes, lo que yo veo aquí es un estado de hipercoagulabilidad. Disculpe que no pongan todo, pero aquí lo que yo estoy viendo es un estado de hipercoagulabilidad. Ya, entonces aquí me hago una pregunta. ¿Por qué el paciente está haciendo un estado de hipercoagulabilidad? Entonces aquí entro a estudiar los cuadros de hipercoagulabilidad. Entonces acá, tengo esta parte, ¿no es cierto? Está suelto esta parte. Y también tengo una cosa bien importante, la edad del paciente. ¿Ya? Entonces, la edad del paciente es un factor importante. Y también tengo otro factor, que es el tabaquismo. ¿No es cierto? ¿Ya? Ya tenemos tres cosas que uno le puede hacer sospechar en que algo está pasando y que yo me explique este estado de hipercoagulabilidad. Entonces, investigo. Perfecto. ¿Cómo investigo yo acá la próstata? A través de un eco prostático. ¿A través de qué? Un PSA. ¿No es cierto? Un PSA. ¿Ya? Entonces, ya el antígeno prostático específico, por eso es algo específico en este paciente pedir ese examen, porque eso me va a dar a mí alguna cosa, lo sospecho, e inclusive está justificado el pedir este examen en este paciente. ¿Por qué? Por la edad del paciente y el riesgo de tener un cáncer de próstata. Entonces aquí se suma esto y también se suma esto. Bien lo hizo el análisis del tabaquismo en los pacientes. El tabaquismo se ha demostrado que en el 70% de casos de cánceres es la causa desencadenante. Por eso, una de las estrategias de prevención y promoción es eliminar completamente el consumo del tabaco. Ahí usted ya está haciendo prevención de salud, y claramente se ha demostrado de que el tabaco produce un extenso daño en toda la parte, tanto del gen y en todo el periodo de la carcinogénesis. Entonces, fumar es lo peor que uno puede realizar. Entonces, ahí ya tenemos, aquí todo esto, estamos sospechando de un posible proceso neoplásico que explique este síndrome de hipercoagulabilidad y que esto explique cómo es todo este cuadro de tipo pulmonar. El paciente aquí lo que estamos viendo es exclusivamente la salida de una enfermedad. Por eso cuando estamos analizando
siempre me gusta a mí, yo soy de los antiguos que analizo por síndromes. Por ejemplo, estoy analizando un síndrome pulmonar. Los síndromes pulmonares, aquí lo que tengo es un síndrome vascular. Y el síndrome vascular es secundario a una tromboembolia pulmonar, y la tromboembolia pulmonar tengo que encontrar la causa, la hipercoagulabilidad. Entonces acá tenemos, ustedes claramente lo saben, la triada de Virchow, ¿no es cierto? Virchow. La triada de Virchow es daño renal endotelio, éstasis y hipercoagulabilidad. Entonces, las neoplasias, al final, ¿qué es lo que tuvo este paciente? Fue un cáncer de próstata. Esta fue la causa de que hizo un síndrome de hipercoagulabilidad y nos dio la tromboembolia pulmonar. Entonces, cuando estoy diagnosticando a la parte superior, es como les decía y les enseño, ¿no? Cuando estoy diagnosticando un síndrome anémico, ese es un diagnóstico sindromológico nomás. No estamos encontrando la causa, la etiología y la diferencia que nosotros tenemos con otras especialidades y otras cosas. Inclusive la diferencia entre médicos es cuando usted analiza la base fisiopatológica del caso. Entonces, muy bien, está muy bien analizado. Le felicito para que sigan y los chicos se vayan incentivando de que cuando lleguen a su internado rotativo lo sepan analizar, pero sepan encontrar la causa, no encontrar solo el diagnóstico, sino encontrar la causa. Muy bien, voy a dejar de compartir para poderles ver, y no sé si tienen alguna pregunta, tanto para Betsabe como para mí. Está abierto. 2 o 3 preguntas. Doc, disculpe, en el caso también mencionaba que tenía varices del paciente hace un año. No sé si sería causa igualmente del estado hipercoagulable o sería... Betsabe, ¿qué le parece? Eso más, Doc, según yo, pertenecería a la triada de Virchow. Sí, puede ser una causa, ¿no? Lo que pasa, a ver, eso se llama síndrome vascular periférico. En el síndrome vascular periférico tenemos las varices, porque tenemos, ¿no es cierto? Ustedes recuerden el sistema vascular: varices superficiales y varices profundas. Las varices superficiales tienen que ver con las varices, el sistema lo más frecuente. Y la parte profunda también tiene que ver con la trombosis de venas profundas. Entonces, aquí lo que estamos acercando, no creo que sea una causa del síndrome de hipercoagulabilidad, a lo mejor. Más serían los trastornos que afectan el retorno venoso o causan lesión del endotelio, para mí. Así es, porque eso sería un estado de éxtasis, o sea, ayuda, ¿no? Ayuda al estado de éxtasis para que se produzca el síndrome de hipercoagulabilidad y haga el trombo y después la tromboembolia. Muy bien, otra pregunta es ¿qué tiene? Si no, pasamos al siguiente caso. Cintia. Kevin. Sí, es que en el caso decía los rales basales. ¿A los rales basales se refiere a los estertores? Sí. En los estertores, como les dije, son los secos y los húmedos. Los secos, roncos y sibilancias, igual broncoespasmo. Esa es la base fisiopatológica. Y los húmedos, tenemos el crepitante, el subcrepitante y el de Burbogeo. Pues ya veremos en otras cosas, en otro caso, esta parte de la semiología pulmonar. Y algún rato damos semiología pulmonar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? 3 preguntas. Iván. Doctor, en el caso decía que el paciente fue tratado con Daflón. En este caso, el Daflón solo vendría, o sea, a enmascarar lo que sería realmente la causa real. Betsabe, ¿qué es el Daflón? El Daflón decía que se utilizaba en el tratamiento de las varices porque es un...
Eso es un metrófico. Ujú. Ajá. Sí, es me olvidé. Sí, no es el taflón utilizan para varices, pero la verdad que creo que no tiene no nos ayuda mucho como es en esto, pero se utiliza como un menotópico supuestamente como para ayudar el retorno sanguíneo, o sea, para eso, ¿no? Pero no creo, porque ¿qué es la varices? En definitiva debemos preguntarnos. La varices no es más que es una insuficiencia valvular. Y por más que exista, como es mejor, usted cuando tiene varices, es mejor que usted se ponga una media de varices para hacer compresión que utilizar con el Daflón. Muy bien. Siempre es mejor empezar por lo que son los tratamientos mecánicos antes de añadir lo que son fármacos. Así es. Yo creo que es mejor el tratamiento mecánico que la cosa. Muy bien, vamos a darle la palabra a Cindy. Cindia, por favor, ¿vas a ver el segundo caso o el tercer caso que tengo? Sí, Doc. Ya. Buenas tardes. Espérame, prendo. Comparto. Ya. Hola, chicos, ¿cómo están? Pero en mi caso es aquí está. Ya. Entonces, no sé si ven ya mi pantalla. Sí, doctora Cindia, ya. Ya, entonces el segundo caso clínico vamos a tener un paciente masculino de 57 años. Él está casado, nació y reside aquí en Quito, tiene una instrucción superior, él es ingeniero en sistemas, como ocupación es programador en sistemas. El motivo de consulta fue la disnea progresiva más debilidad de los miembros inferiores y superiores. Entonces, para la enfermedad actual tenemos un paciente que indica que hace 2 meses, sin causa aparente y por primera vez, nota que presenta debilidad de miembros inferiores, que le impedía levantarse. Por eso acudió al médico sin encontrar ninguna causa. Durante este tiempo, la debilidad fue incrementándose y desde hace 1 mes nota que la debilidad sube hacia lo que son los miembros superiores, por lo que acude al neurólogo, quien realiza algunos estudios y le indica que podría tratarse de esclerosis lateral amiotrófica. Le envía tratamiento paliativo, sin embargo, en los últimos 15 días presenta disfonía y bradipnea progresiva, llegando a la hipoventilación, por lo que al momento de ingresar a urgencias, realizan una traqueostomía e ingresa hacia lo que es la terapia intensiva para ventilación mecánica. Entonces, el paciente no tenía antecedentes patológicos personales, quirúrgicos familiares, ni alergias. En la revisión de aparatos y sistemas no había ninguna patología aparente. Al examen físico se le encuentra con una tensión de 160, una frecuencia cardíaca de 70 y una frecuencia respiratoria de 14. Sin embargo, nos especifican que ya para el momento de estar en la emergencia, ya va a estar para lo que es la ventilación mecánica. Ahora, en relación a la inspección, palpación y auscultación, tenemos que el cuello era simétrico, no había adenopatías periféricas ni ingurgitación yugular. Los pulmones tenían un murmullo vesicular conservado, el corazón tenía ruidos rítmicos, no existían soplos. En el abdomen habían ruidos hidroaéreos presentes, el abdomen era suave, depresible, no doloroso a la palpación. Y en las extremidades, ahí sí había, tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores, había debilidad más hiporreflexia generalizada. Y en relación al neurológico, estaba el paciente orientado en tiempo y espacio y tenía movimientos oculares normales. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros problemas? La lista de problemas. Primero, la debilidad y la hiporreflexia en miembros inferiores y superiores.
tenemos la disfonía y también lo que es la bradipnea que llega a la hipoventilación. Ahora vamos a entender cada uno de estos problemas. Entonces, para entender esto hay que acordarnos un poquito de nuevo de neurología. Más o menos la debilidad y la hiporreflexia inferiores y superiores va a ser causada por una disminución de la capacidad de contracción muscular que va a estar producida tanto por afectación de todo lo que es la vía córtico-espinal, el sistema nervioso periférico o ya más bien a nivel de lo que es la unión neuromuscular o del propio músculo. Entonces, entendamos un poco de esto. Vamos a tener que lo que es la vía motora córtico-espinal va a iniciar o va a aparecer a nivel, tiene su origen a nivel del giro preceptal en el lóbulo frontal. Ahí va a nacer lo que es la neurona motora superior. Vamos a tener que su recorrido va a ser por lo que es el brazo posterior de la cápsula interna y va a estar localizada entre lo que es el núcleo lenticular y el tálamo. Entonces va bajando, no sé si ven mi mouse, ya, y va a pasar por el tallo cerebral, va a bajar a nivel de lo que es el tercio medio de los pedúnculos mesencefálicos, va a pasar por el puente formando lo que es el rodete piramidal y va a dirigirse hacia lo que es la cara ventral de la médula oblongada. Entonces de ahí va a hacer su recorrido hacia lo que es la médula espinal. A nivel de lo que es la médula espinal, como sabemos, estas fibras se decusan. Entonces pero algunas también se van directas. Entonces tenemos lo que es el tracto córtico-espinal lateral que va a ser cruzado y el tracto córtico-espinal anterior que va a ser directo. Sin embargo, van a ser menos fibras, más va a estar dependiendo de lo que es del tracto córtico-espinal lateral cruzado. Entonces vamos a tener así que se va a formar lo que es el tracto córtico nuclear que va a ir desde lo que son los núcleos motores voluntarios de los pares craneales. Entonces vamos a acordarnos más o menos los orígenes de los pares craneales. Entonces tenemos que a nivel de lo que es el mesencéfalo vamos a tener más o menos los orígenes de lo que son los pares motores. Entonces, ahí tenemos ubicado lo que es el oculomotor, que es el tercer par, y el troclear, que es el cuarto par. A nivel de lo que es el puente, vamos a encontrar el núcleo motor del trigémino y el núcleo del facial, lo que es la rama motora. Y también lo que es el motor ocular externo, su rama igual motora. A nivel de lo que es la médula oblongada, vamos a tener principalmente que ahí se ubica el núcleo ambiguo y va a proyectar sus fibras hacia lo que es los pares, el glosofaringeo, el vago, el hipogloso y ya. Entonces, aquí tenemos que acordarnos más o menos por qué se va a provocar luego los demás síntomas, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí sí me entendieron. Sí, perfecto. Está muy bien, como es muy bien. Ya, muy bien, compañeros. Entonces, vamos a entender ahora lo que es la debilidad y la hiporreflexia. Entonces, vamos a tener que va a haber una disfunción, puede existir, ¿no? Una disfunción a nivel de lo que es la neurona motora superior, como vimos que llega hasta lo que es la médula espinal. Entonces, si existe esta disfunción, se va a desinhibir lo que son la neurona motora inferior, porque ya les voy a indicar todo lo que es la vía que luego le sigue a la neurona motora superior. Entonces, al momento de desinhibir a la neurona motora inferior, va a conducir a un aumento del tono muscular, es decir, la espasticidad, y también va a provocar los reflejos de estiramiento muscular, que sería la hiperreflexia. Sin embargo, esta misma disfunción puede provocar una disminución del tono y de los reflejos si la parálisis motora es repentina y grave. Es decir, si existe una transección de la médula espinal,
en la que el tono puede disminuir primero, pero sin embargo luego puede ir como que recuperándose gradualmente días o semanas. O también puede haber esta disminución de tono y reflejos cuando la lesión daña la corteza motora del giro precentral, que como nos acordamos ahí va a ser el origen de todo nuestro tracto córtico-nuclear. Entonces, esta sería lo que es la vía de la neurona motora superior, pero también esto va a estar conformado por lo que es la vía de la neurona motora inferior. Entonces, esto es lo que ya les presenté hace un ratito. Vamos a tener que desde lo que es la médula espinal y de lo que se decusan las fibras, como les dije, estas fibras van a llegar hacia lo que es el asta anterior de la médula espinal. Cuando llega al asta interior de la médula espinal, ya comienza a formar lo que es la neurona motora inferior. Esta neurona motora inferior va a estar formada por alfa motoneuronas que van a tener su axón largo. Este axón largo va a formar la raíz ventral de la médula espinal, y esta a su vez se va a unir hacia lo que es la raíz dorsal del ganglio espinal, y así va a formar lo que es el nervio espinal. Estos nervios espinales van a formar igual fibras que van a formar nervios periféricos, y esto va a llegar hacia lo que es la placa terminal motora. Por eso es que al inicio les dije que puede haber un daño tanto a nivel de corteza, a nivel de lo que es la neurona motora superior, a nivel de médula o a nivel de lo que es los nervios periféricos o la placa terminal motora. Entonces, vamos a tener que la disfunción de la neurona motora inferior va a interrumpir los arcos reflejos, y esto me va a provocar la hiporreflexia y la disminución del tono muscular o la flacidez. En este caso nos guiaría un poquito hacia lo que tiene nuestro paciente. Y también esto puede provocar fasciculaciones que con el tiempo va a provocar atrofia del músculo. También eso diciendo que es una disfunción de la neurona motora inferior. Ahora, puede también haber una disfunción en relación a polineuropatías periféricas. Esta, en cambio, nos habla, ¿no?, que tienden a ser más notables en los nervios más largos, como va a provocar una debilidad más sobresaliente a nivel de lo que es el miembro distal que en el proximal, tanto en piernas como en brazos. Y esto nos va a producir signos de disfunción de la neurona motora inferior, igual disminuyendo lo que es el arco reflejo y el tono muscular, que también podría ser nuestro paciente. Ahora, puede haber un trastorno a nivel de la unión neuromuscular, como les dije, a nivel de lo que es la placa terminal motora. Esto se ha visto principalmente en lo que es la miastenia gravis, sí, que puede haber una debilidad fluctuante que empeora principalmente con la actividad, pero esta va a disminuir con el reposo, y puede haber una disfunción ya propia del músculo, que puede ser por una miopatía. Principalmente esto suele abarcar grupos musculares grandes, que los músculos que tienden a ser los músculos más proximales. Entonces ahí podría estar alguno de esos, tendría que haber tenido disfunción para provocar la hiporreflexia y la debilidad a nivel de miembros como tiene nuestro paciente. Ahora, el otro problema que tiene nuestro paciente es la disfonía. La disfonía tiene muchos orígenes. O sea, la disfonía no podemos abarcar en que puede ser neurológica, porque también puede ser un daño a nivel del propio aparato vocal. Entonces, pero como estamos más o menos enfocándonos hacia lo que es el sistema nervioso, tanto central como periférico, entonces yo lo enfoqué así. Vamos a tener que la disfonía puede ser por la afectación a nivel de lo que son las vainas de mielina del sistema nervioso central. Tanto puede haber una micro como una macro desmielinización. Esto puede provocar lesiones tanto en la sustancia blanca del cerebro, del tronco encefálico y de la médula espinal. Y recordando lo que ya vimos de todo el trayecto de la neurona motora superior y neurona motora inferior, entonces sí entraría dentro de nuestro cuadro. Ahora, también puede ser secundario a afectación de células neuronales motoras, tanto a nivel de lo que es la corteza
corteza motora como en lo que es el tronco cerebral y la médula espinal, que igual entra dentro de nuestra fisiopatología. Ahora, aquí, ¿cómo va a provocarse esto? Va a haber, como vimos, tiene a nivel de lo que es la médula oblonga, va a dar ramas hacia lo que es el nervio vago. Entonces, aquí va a haber una afectación del nervio vago, dando lo que es la afectación vocal, que puede ser variada y la voz suele volverse entrecortada y débil. Puede también dar afectación a nivel de lo que son los músculos y en la inervación de los nervios que van a inervar lo que es el paladar blando, provocando una resonancia que se hace hipernasal la voz, como una rinolalia abierta. Y también puede provocarse por una debilidad respiratoria. Esta puede ser secundaria a una causa diafragmática y ya más bien sería una afectación del nervio frénico. Esto podría contribuir, en cambio, a una voz más suave debido a la reducción del apoyo respiratorio para el labio. Eso en relación a lo que es la disfonía. Ahora, tenemos el otro problema, que es la bradipnea y lo que va a llegar hacia lo que es la hipoventilación. Entonces, vamos a seguir en nuestro juego de todo a nivel de lo que es el daño a nivel corticoespinal. Entonces, aquí se dice que puede ser a un daño primario de la unidad motora, la cual va a estar compuesta por la neurona motora, la raíz nerviosa, los nervios periféricos y la placa neuromuscular y músculos, como vimos ya. Entonces, vamos a tener que el centro respiratorio va a modular las aferencias estimuladoras e inhibidoras que que provienen de los quimiorreceptores tanto centrales como periféricos, los mecanorreceptores y los centros cerebrales superiores. Entonces, vamos a tener que este estímulo va a viajar hacia los músculos inspiratorios a través del sistema nervioso central y finalmente va a llegar hacia lo que son los nervios periféricos, más o menos lo que ya vimos. Entonces vamos a tener que en cada uno de estos niveles pueden ocurrir alteraciones que van a modificar tanto la actividad de la bomba muscular y pueden producir grados variables de hipoxemia e hipoventilación alveolar, que nos puede llegar, como vimos en nuestro paciente, hacia lo que es la hipoventilación, necesitando así ya intubación. Ahora, eso en relación a la fisiopatología. ¿Qué exámenes podemos hacer en nuestro paciente? Principalmente los hematológicos. Podemos hacer exámenes bioquímicos, aquí buscando alguna alteración a nivel de hormonas tiroideas, a nivel de enzimas musculares, porque como vimos puede haber también un daño a nivel muscular. Pensando en algún agente microbiológico, entonces aquí entonces tenemos que enfocar más o menos, ya tenemos que la enfermedad es neurológica, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber el origen. Entonces, por eso nos planteamos estos exámenes complementarios. Ahora, podemos pensar en un Guillain-Barré. Entonces, el Guillain-Barré, una de las causas puede ser por infección por el Campylobacter jejuni o por el citomegalovirus. Ahora, pero no podemos enfocarnos en que de ley es Guillain-Barré porque existen 1000 enfermedades más que se presentan de la misma manera. Entonces podemos realizar una TAC y una resonancia, principalmente si existe debilidad localizada o radiculopatías o plexopatías. Podemos realizar un electrocardiograma, un holter de electrocardiogramas y de arritmias y también pruebas de lo que son función respiratoria, principalmente si es que puede ser un candidato a marcapasos. Esto ya pensando en una enfermedad, en una esclerosis lateral amiotrófica, como nos dijo que el paciente podía tener, o una distrofia muscular. Y también tenemos que hacer exámenes inmunológicos, porque muchas de estas enfermedades son autoinmunes. Principalmente pensando en una miastenia gravis, que podemos pedir anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, o pensando un Graves, tenemos que pedir anticuerpos antigangliósidos. Sin embargo, tenemos que, ¿cómo les diré?
una amplia gama de estas enfermedades no tienen causa y estas pueden ser idiopáticas. Sin embargo, hay que realizar estos exámenes complementarios para ir descartando posibilidades. Ahora, se puede realizar una electromiografía para ver la actividad eléctrica muscular. Este va a ser un procedimiento diagnóstico que va a medir lo que es la actividad muscular en respuesta a la estimulación neuronal. Entonces, aquí nos va a indicar si hay disfunción a nivel de la unión neuromuscular, si es que puede haber una disfunción a nivel del músculo o si no, a qué nervio va a corresponder si es que hay ahí la disfunción. Y aquí van a insertar electrodos con agujas en un músculo para registrar lo que es la actividad eléctrica. También se puede realizar una electroneurografía para ver cómo está la conducción nerviosa, porque generalmente puede haber denervación. Esta nos puede representar o puede estar representada por fibrilaciones, ondas agudas positivas y grandes amplitudes, o también nos puede mostrar fasciculaciones. Y también otras técnicas neurofisiológicas, pero estas ya van a ser más correspondientes a cada una de las enfermedades ya con un diagnóstico claro. Ahora, el diagnóstico diferencial o en relación a responder a lo que sería el problema, nos tenemos que plantear varias enfermedades porque, como les dije, pueden ser bastantes enfermedades con estos datos que tenemos. Entonces, lo que sabemos es que en el paciente el tiempo de duración de la enfermedad fue de 2 meses prácticamente, porque como nos dijo, 2 meses comenzó la debilidad de miembros inferiores, 1 mes la debilidad de miembros superiores, hasta llegar a la disfonía y la hipoventilación. Entonces sabemos que es ascendente, ¿no es cierto? Aparte, entonces, tenemos, yo le recopilé 3 enfermedades. La principal que nos dijeron que era la ELA, que era la esclerosis lateral amiotrófica, puede también cursar así un síndrome de Guillain-Barré, y también lo que es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. Entonces, los 2 meses nos indican bastante, por eso es lo importante de una buena anamnesis, saber desde cuándo comenzó nuestro paciente con algún tipo de síntoma. Entonces, nos habla que en la ELA, principalmente los pacientes comienzan a tener síntomas hacia lo que es 1 año, y estos pacientes tienen una probabilidad de vida de hacia lo que es 1 a 3 años. El Guillain-Barré, en cambio, esto es algo agudo, no sé si ya lo hayan estudiado. Sin embargo, el Guillain-Barré es algo súper agudo. La persona comienza a deteriorarse, pero fatalmente, que en 3 a 4 semanas puede llegarse hasta morir. Y la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, más bien es como que un Guillain-Barré, pero crónico. Va a tener 8 semanas hacia lo que es devolución. Entonces, más o menos nuestro paciente tendría 2 meses o 8 semanas, ¿no es cierto? Ahora, tenemos la debilidad y la hiporreflexia tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Tenemos que la esclerosis lateral amiotrófica, no sé si se acuerdan ¿cómo se llama? De Hawkins. Entonces, no sé si se han visto la película. En esa película él comienza tropezándose y comienza a caerse, pero no es como que las 2 piernas no le funcionan, sino es solo una. Entonces se habla que la esclerosis puede iniciar de una manera unilateral y puede ser tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Ustedes recordarán que igual le comienza a fallar lo que es la escritura. Ahora, en un Guillain-Barré, este es ascendente y es simétrico. Comienza principalmente con parestesias a nivel de lo que son los miembros inferiores, y de ahí va ascendiendo poquito a poquito, sube hasta lo que es abdomen, tórax, los bracitos también, igual, hasta llegar a la necesidad de ventilación mecánica. Y estos pacientes sí que tienen un mal pronóstico. Y la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica es igual que en Guillain-Barré, pero va a ser más lento.
igual comienza ascendente, ascendente, ascendente. Sin embargo, al ser más crónico, tiene más probabilidad de poder frenarlo y controlarlo. Ahora, todos estos síndromes pueden causar disfonía y también pueden provocar, como les dije, la hipoventilación. Entonces mi impresión diagnóstica, se fue más bien hacia lo que es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. ¿Doc? Sí. A ver, no es el diagnóstico definitivo. Claro, es solo una impresión, ¿no? Es una impresión diagnóstica, pero a ver, me gusta desde el punto de vista cómo usted la enfoca, priorizando el caso clínico. Aquí, como dijo claramente usted, aquí lo que es un recuerdo de la neurología. Uh-huh. Este caso es, en definitiva, más neurológico que pulmonar, porque lo que estamos viendo aquí es la vía piramidal. Y claramente usted ha determinado primera neurona, segunda neurona y unión sináptica. Entonces, y aquí lo que estamos viendo no es primero lo que tenemos que aquí determinar es que la afectación no es primera neurona, porque la primera neurona tendría que tener o un síntoma o una hemiplegia, porque vamos a tener pares craneales, vamos a tener hemicuerpo, sea hemiparesia, o sea, lo que sea, porque va a haber una decusación de la decusación de la pirámide. Entonces aquí no tenemos una neuropatía, o sea, no tenemos primera neurona. Vamos a analizar la segunda motoneurona. La segunda motoneurona es mucho más específica. Uh-huh. Ya podemos tener brazo, podemos tener una pierna, podemos tener un dermatoma, músculos intercostales, por ejemplo. Ya. Entonces aquí tampoco es segunda motoneurona. ¿Por qué no es segunda motoneurona? Porque tenemos una cosa de tipo generalizado. Y cuando usted hace el examen físico, de la primera motoneurona y de la segunda motoneurona, usted se evidencia claramente la característica de los reflejos. Uh-huh. En la primera motoneurona, cuando está haciendo la fase flácida del síndrome piramidal, tenemos hiporreflexia y después tenemos hiperreflexia. Ajá. Mientras que en la segunda motoneurona podemos tener ahí algo de hiporreflexia, cuando tenemos la afectación del sistema de la mielina. Pero aquí tenemos algo más que le hace, que es un problema de tipo generalizado. Entonces, cae muy bien en su diagnóstico. ELA no es, Guillain-Barré no es, porque el Guillain-Barré, ¿cuál es la causa? Es una polineuropatía desmielinizante sensitiva aguda. Uh-huh. Entonces, este no es. Y la otra cae en las polineuropatías de tipo crónica. Pero en esa parte también no hay como es, hay algunos síntomas de que, por ejemplo, tiene dificultad. La debilidad, ojo, la debilidad es un síntoma que no le tomo muy en cuenta a usted, porque es una debilidad de tipo generalizado, tanto de miembros superiores como en miembros inferiores, y por eso también viene la hipoventilación. Además, también tengo la disfonía, que muy bien lo topó. Entonces, tenemos lo que debemos determinar es que tenemos una patología sistémica que está afectando, me quedaría un 10% en la segunda motoneurona y un 90%
la hendidura sináptica. La hendidura sináptica. Ahí está la patología. Algo está pasando allá. Y si vemos las causas desde el punto, porque también para hacer un análisis de los casos clínicos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la epidemiología de las enfermedades. Para eso también es muy importante estudiar. Para eso como les digo, es los datos de filiación. Los datos de filiación lo que a mí me está indicando es la epidemiología. ¿Con qué enfermedad yo me voy a localizar? ¿Qué? Entonces, ¿qué yo debo pedir aquí? ¿Qué es lo que hasta ahí yo puedo llegar? Una de las cosas importantes que la neurología me da a mí es que puedo localizar. Hay un diagnóstico topográfico, hay un diagnóstico etiológico en la neurología, porque yo le puedo localizar. Porque los neurólogos sí son muy anatomistas, porque ellos sí le encuentran la causa. Pues aquí lo que está pasando es que algo está pasando en la hendidura sináptica. ¿Y cuál es la patología más frecuente? Y sí lo nombró, la miastenia gravis. Pero la miastenia gravis, quizás, ¿qué le faltó a este caso para hacer miastenia gravis? La ptosis palpebral. Si usted tenía ptosis palpebral en este caso, usted no se podía haber perdido. No se pierde este caso. Este caso es a ver, muchos de sus casos son casos docentes, que se quita un signo, que se quita un síntoma. Porque, ¿cuál es el objetivo del caso docente? Que usted investigue, que usted razone, que usted sintetice, que usted argumente. Y lo que lo hace es muy bien, está muy bien argumentando. ¿Qué tal si yo le ponía a usted que está con ptosis palpebral bilateral? Ahí cambia completamente el diagnóstico. Y ahí sí usted llegaba al diagnóstico de miastenia gravis. Se le quita, es como les decía, como usan los chicos, ¿no? Les digo, si a usted le pone chapetas faciales, estenosis mitral, no hay más. Si usted dice signos de mariposa, sin soplo, vamos a lupus eritematoso sistémico. Por eso en la semiología, los semiólogos, mucho más los que somos de la generación anterior, que estudiábamos la fisiopatología, que revisábamos el síntoma, que le damos la profundidad del síntoma. Me acuerdo claramente el doctor Carlos Guarderas, ya ustedes ya creo que ni le conocieron ni el libro, creo que ya ni leen el libro de Carlos Guarderas, pero Carlos Guarderas decía, si aquí no hay que hacer exámenes, aquí lo que tenemos que estudiar la anatomía, hay que estudiar la fisiología. Porque ahí está todo decir. ¿Para qué va a pedir como es exámenes? Ya está el examen físico. Ya está como es la biometría hemática y diagnosticaba clínicamente. Pero claro, ahora a cambiar estamos hablando de el doctor Guarderas, creo que se retiró en el 2015. Y ya el último libro, creo que lo fue del 75, me parece. Pero es un libro súper bueno. Porque el qué y el preguntar, por ejemplo, les digo que a cuarto semestre debemos manejar cómo es ese libro todavía. Porque nunca va a cambiar cómo te llamas, de dónde eres. Claro. ¿Cuándo apareció el dolor? Fecha aparente, fecha real, causa aparente. Eso no va a cambiar nunca. Desde el punto de vista pedagógico, y eso defendía su libro. Decía él, a ver, ¿cuándo va a cambiar esto? Porque es un método de análisis. Entonces, este caso, agregándole como es, y si no, póngale como es, póngale la ptosis palpebral y estamos con diagnóstico de miastenia gravis. Aquí la patología es una miastenia gravis que produce una hipoventilación. Ahora, la miastenia gravis también no es una enfermedad, no es un diagnóstico definitivo. Ese es como un síndrome también de la hendidura sináptica. Algo está pasando ahí. ¿Cuál? La cosa más, los timomas.
Los timomas producen esta causa de miastenia gravis. ¿Cómo diagnostico un timoma? Fácil. Una simple placa de tórax. Porque la placa de tórax lo que me va a indicar que es un aumento del mediastino. Y ahí, cuando vemos síndromes mediastínicos, porque si vemos con ustedes síndromes mediastínicos, ahí están los tumores de mediastino anterior. ¿Cuáles? Timoma, teratoma y los terribles linfomas que les llamamos. Terribles linfomas. Entonces, aquí está eso como es acá y lo que hay que hacer. Y después ya se hace, claro, se hace potenciales de bocado, se hace todas cosas para ver el grado de desmeminización o el problema de la hendidura sináptica. Y les dan ahora el tratamiento primero. El tratamiento es fácil. Si usted le hace una placa simple de tórax, encuentra cómo es la masa del timo, usted le hace una tomografía del mediastino y le manda a operar. Entonces, en el momento que le opera, usted le saca y se recupera completamente, porque el timo es lo que produce el anticuerpo anti-acetilcolina. Y se acabó. Se curó el paciente. Entonces, muy bien, me gustó, a mí me congratula, tanto Betsabe como Silvia, que estén analizando muy bien. Sí, lo han hecho muy bien, como es ya doctoras, colegas, y sigan adelante. Es muy importante, vamos a seguir conversando, vamos a seguir aprendiendo de ustedes también. En todo momento aprendemos, nunca dejamos de aprender y es importante enseñar. Y la suerte que nos permite compartir con chicos que están, como es en su mitad de carrera y vamos adelante. También pueden aprender conforme vamos avanzando, poquito a poquito vamos y ya le veremos cómo es a las dos doctoras en poco tiempo, en 2-3 años ya con su rural, con su R1, R2, R3 y harán su especialidad y después serán famosas médicas, pero es importante el estudio, el sacrificio, no sentirse menos, hay que seguir adelante, hay que seguir estudiando, porque esto se consigue únicamente con estudio. Estudiar y estudiar y estudiar. No se puede, como es, desmayar, sino hay que seguir estudiando. El éxito del médico es el estudio. Y la diferencia entre el mejor examen, como yo les digo, no es la nota. 10 sobre 10, perfecto, ya. Bien. No hay problema. Yo les pongo 10 sobre 10 pasos. Siempre. El verdadero examen es cuando usted se enfrenta al paciente. Ahí es el verdadero examen. Entonces ahí es cuando usted tiene que recordar, ¿no? A ver, ¿cómo tengo que hacer una historia clínica? Ha habido los datos de filiación, el motivo de consulta. ¿Cuál tengo que hacerle bien la fecha aparente, la fecha real? Porque ahí nos está dando los síntomas. Tengo que sacar bien. Tengo que hacer toda la revisión actual de sistemas. Porque el paciente se olvida de un montón de cosas. Entonces ahí está el éxito del médico para sacar. Si en lo posterior, cuando ya vamos haciendo los viejitos y vamos como ya con pacientes, ya mucho más ahora que hacemos ya la subespecialidad, la especialidad, todo, entonces ya estamos muy centrados, pero cuando estamos empezando tenemos que ver algo holístico completamente, mucho más de su formación. Y hay que ir a la prevención, hay que ir a la promoción de salud, porque ese es el grave problema que tenemos nosotros en el país. Formamos, no en el país, en toda Latinoamérica y creo que en todo el mundo. No le damos la importancia de la prevención. Habrá enfermedades, sí habrá enfermedades, pero estamos centrados a tratar la última enfermedad. Estamos tratados a la última molécula. Hoy mucho más con todos los cambios genéticos, moleculares, bioquímicos, con todo estamos llegando. Pero vámonos a la prevención. Vamos. Por ejemplo, una enseñanza de aquí, en el primer caso, nada de tabaco. Hay que quitarse completamente el tabaco. Claro, nada de licor. Entonces ahí uno ya comienza a hacer la prevención y la promoción. Muy bien, no sé si es que algún muchacho, Kevin, ¿qué le pareció?
un poco confundido porque de un diagnóstico a otro, ¿quién iba a saber que tenía un timoma? Entonces estaba más guiado por, eh, por la fisiopatología a nivel neurológico más que en un cáncer. Nunca me imaginé que podría llevar a una miastenia por anticuerpos contra la acetilcolina. Perfecto. Muy bien. Daniel, ¿qué le pareció? Bueno, los dos casos me parecieron súper importantes y agradecerles también a las chicas porque de verdad nos ayudaron bastante y nos ayudan a fomentar ciertos conocimientos que pues, ya venimos investigando nosotros en los diferentes casos. Pero igual Kevin, me sorprendió mucho al final que se haya virado todo el diagnóstico y que no haya sido una neurológico. Sí, así es. A veces un síntoma, un signo que no se adelante o que se le oculte un síntoma en un caso clínico, se vira como diagnóstico, ¿no? Por eso es importante, cuando estemos analizando el método CASA como estrategia pedagógica, le da esa facilidad, ¿no? A veces el mismo caso puede quitar, aumentar un síntoma, un signo y se cambia completamente. Muy bien, yo estoy muy contento con las dos chicas, tanto Betsabe como Rosita, les ha ido perfectamente bien y creo que hemos aprendido muchísimo y ese es un ejemplo para seguir estudiando, seguir preparando. Que tengan una linda tarde, nos estaremos viendo y asimismo con el aprendizaje de ellas, ¿ya? Muy bien, cuídense mucho, descansen, estamos aquí con un tremendo placer. Hasta luego. Que tengan una buena tarde todos. Gracias. Chao, chao. Hello. Chao.